Hoy, día 16 de marzo, la Federación Teosófica Interamericana recibe con mucha alegría a nuestra querida hermana Cecilia Calderón. Nuestra hermana Cecilia nos dará hoy una charla muy interesante que lleva por título El valor del instante presente. Antes de presentar debidamente a la hermana Cecilia, vamos a hacer nuestra acostumbrada invocación. Sentémonos en este momento, no importa dónde estemos, pero sentémonos dignamente, con esa seguridad de que un ser interno muy especial vive dentro de cada uno de nosotros. Unidos en esa armonía y esa paz que emana del corazón de cada ser, mentalmente repitan conmigo: oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es, por tanto, uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ahora vamos a dedicar nuestros trabajos a toda la humanidad. Como les decía anteriormente, la Federación Teosófica hoy tiene una invitada especial, que es nuestra querida hermana Cecilia Calderón. Cecilia Calderón es miembro de la Sociedad Teosófica hace muchos años. Vive en Costa Rica, es un médico retirado y ha dedicado su vida a la enseñanza teosófica. Actualmente, nuestra querida hermana Cecilia es agente presidencial de la Sociedad Teosófica en Costa Rica. Trabajó con la Federación Teosófica como secretaria y es una hermana excelente. Puso todo su esfuerzo en la revista de la Federación para darnos ese producto de una manera muy especial. En esta hermana nosotros tenemos un manantial de bondad, de puntualidad, de compromiso hacia todos sus hermanos y hacia toda la humanidad. En este momento voy a pasar los micrófonos a esta querida hermana para que nos dé la charla acostumbrada. Adelante, Cecilia. Ya les mencioné que la charla llevaba por título El valor del instante presente. Muchas gracias, Maggie, por tus palabras. Exceden en mucho lo que creo que puedo hacer
Pero, en fin, y quiero agradecerte fundamentalmente esas palabras con las que iniciaste la presentación, la dignidad de ser humano, porque eso es lo que tenemos justamente que recordar en cada instante, que somos algo más que estos aspectos inferiores, estos aspectos externos que si bien son absolutamente necesarios para nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, es algo más lo que reside en nosotros. Pero esta personalidad nos ayuda a crecer, a evolucionar y también, sobre todo, ayudar a otros justamente a la comprensión de todo esto, de esa dignidad de cada ser humano. Entonces, justamente de eso se trata la charla que les voy a presentar con un tema que todos conocemos y que repetimos constantemente, ¿verdad? El vivir y el instante presente. Pero la teosofía nos ofrece una multiplicidad de enseñanzas que cuando nosotros las recordamos, las repasamos y sobre todo las incorporamos, es factible que nos ayude precisamente a tener este recordatorio de manera presente constantemente. Entonces, antes de comenzar, les voy a presentar un pequeño eh, documento, una pequeña enseñanza. Es pequeña porque se trata de 8 versos nada más, que se llaman los 8 versos del entrenamiento de la mente. Estos versos fueron escritos por Geshe Langri Tangpa, un monje budista. Él fue discípulo de uno de los mejores discípulos de Atisha. Recordemos que el escrito de Langrim de Tsongkhapa recoge justamente las enseñanzas de este gran maestro tibetano, el reformador del budismo y el constructor de lo que hoy conocemos como la escuela la secta Gelugpa del budismo tibetano. Entonces, estos 8 versos dicen así: pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. Siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos, y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente, y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Las negativas y sufrimiento les apreciaré como algo muy escaso, como si hubiese encontrado un tesoro que no tiene precio. Siempre que alguien por envidia me haga mal, atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré la victoria a los demás. Incluso cuando alguien al que yo haya ayudado o sobre el cual haya puesto grandes esperanzas me maltrate muy injustamente, contemplaré a esa persona como un verdadero maestro espiritual. En breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres y en secreto haré mío su sufrimiento, todo su daño. Aprenderé a mantener estas prácticas libres de la corrupción, de las preocupaciones mundanas y que reconozca todas las cosas como ilusorias y sin apego, que obtenga la liberación de la esclavitud. Entonces, como vemos, ahora sí vamos a compartir la presentación. En resumen, lo que nos está diciendo este verso, que recoge las enseñanzas de los 2 maestros de Atisha y del maestro del monje directamente, hacen referencia al camino del Bodhisattva, lo que se nos enseña en la voz del silencio. En resumen,
nos dice, siempre apreciaré a los demás como supremos. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente. Y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Siempre que vea seres con malas intenciones, les apreciaré como un tesoro que no tiene precio. Siempre daré la victoria a quien me haga daño. Y aun si yo le he ayudado o haya puesto mis esperanzas en él. En resumen, ofreceré ayuda a los demás y asumiré en secreto su sufrimiento. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a hacer esto más cortito, lo que tenemos aquí es un estado mental correspondiente a aquel que ha descubierto la verdad, aquel que vive y que ha apartado de sí todas las nubes que oscurecen la mente omnisciente que está oculta en nosotros. Corresponde a ese estado de apertura de darse a sí mismo para ayudar a los demás, que es lo que se espera de nosotros cuando nos hacemos miembros de la sociedad teosófica y aceptamos conformar un núcleo de la fraternidad universal. Es el camino del bodhisattva, de aquel que se ha sobrepuesto y está por encima de todos los niveles de sufrimiento propio y solamente mira a los demás. Hay en las cuatro nobles verdades una división del sufrimiento que es de manera no explícita, pero sí implícita. Están estos tres niveles de sufrimiento que se explican o se enseñan en el budismo, que son el dolor físico o corporal, el dolor mental, que es en el que usualmente nos sumergimos, donde realmente sufrimos porque aquello en lo que nosotros habíamos puesto nuestra ilusión no es conforme a la realidad. Es decir, es un sufrimiento por la discrepancia que hay entre la realidad y nuestras ilusiones. Y ese término desilusión, salir de aquella ilusión, creo que es sumamente apropiado y realmente nos recuerda esa enseñanza teosófica. Son nuestros deseos insatisfechos y cuando la realidad se nos presenta tal y como es, entonces sufrimos. Y luego está el dolor de aquel que se ha sobrepuesto a todo aquello que podríamos llamar un dolor esencial que es generado en el corazón de aquellos que realmente comprenden que los demás seres humanos están inmersos en este mundo ilusorio, comprenden los obstáculos que la personalidad impone para ver la realidad y asume y espera que los demás traten de salir o ofrece una serie de enseñanzas y una serie de caminos para permitir que los demás seres humanos salgan de esa ilusión en la cual se encuentran. Entonces, de eso se trata y de allí los versos, que pueda yo ver todo como ilusión y sin apegos, liberándome así de cualquier atadura. La teosofía nos muestra constantemente las enseñanzas que nos permiten a nosotros justamente tratar de quitar esas nubes, tratar de quitar esas sombras que impiden ver la realidad y que impiden también al sumergirnos en este mundo de nuestros deseos, que nos impiden establecer relaciones sanas con los demás seres humanos. Y justamente las grandes enseñanzas de cómo hacerlo, de cómo llegar a aquello, están presentes justamente en la doctrina secreta. Y vamos a repasar un poquito algunas de estas enseñanzas que nos da la primera estancia de la doctrina secreta. Si nosotros nos sumergimos en este conocimiento y vivimos esas enseñanzas que se nos presentan en esta primera estancia, vamos entonces a comprender cuáles son esas oscuraciones que nos impiden realizarnos como ese ser interno, ese ser humano digno que mencionamos al principio. Entonces se trata
de ver esta vida como una ilusión sin apegos y así liberarnos de cualquier atadura, pero al mismo tiempo ayudar a los demás y así poder pasar del egoísmo al altruismo del bodhisattva, de la indiferencia a la comprensión, de la insensibilidad a la compasión y de la fragmentación a la unidad, realizar esa unidad que es el elemento fundamental, la enseñanza fundamental que nos ofrece la teosofía. Entonces, tenemos esta primera enseñanza. Nosotros no podemos conocer una existencia real directamente mientras solo poseamos instrumentos sensitivos que conduzcan solo la existencia material al campo de nuestra conciencia. El progreso del ego hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado con ella, la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. Entonces, esta es la primera enseñanza. Claro que todos lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes de ello. Aquellos elementos que nosotros percibimos solo nos permiten tener conciencia de lo físico, del mundo material. Y sabemos, la gran enseñanza que nos ofrece también la teosofía es que esta materialidad es una ínfima parte de la totalidad de todos los seres. Y entonces, en función de esto, ¿qué es lo que ocurre? La apariencia que el nómeno oculto asume para cualquier observador depende de su poder de cognición. Entonces, no solamente tenemos nuestros sentidos físicos observando una realidad que en sí misma es aparente, sino que además depende de nuestra capacidad de cognición, el interpretar aquello que estamos viendo con nuestros sentidos. Y la razón es fundamental, porque todas nuestras experiencias, todo aquello que pasa por el filtro de nuestros sentidos, pasa a través de un segundo filtro, que es el de la psique. Interpretamos esa experiencia directa física, la interpretamos a través de nuestra experiencia subjetiva. Es muy interesante, por ejemplo, cuando, bueno, hoy en la mañana me ocurrió justamente eso. Estaba yo buscando un pequeño frasquito que siempre suelo colocar en un lugar determinado junto con otros frascos y no apareció. Volví a hacer un repaso, no apareció. Entonces hice un escaneo. Pasé por cada uno de los sectores de la mesita donde suelo tener eso y allí estaba el frasco. ¿Cuál era la diferencia? Que el frasco estaba reclinado. No estaba paradito, no estaba de pie como los demás frascos, sino que estaba reclinado. Y mi cerebro estaba recordando y estaba buscando la forma de la tapa del frasco, que es la que yo suelo ver. Entonces hay algo que se ha demostrado también científicamente, que es que el cerebro solo ve, los ojos solo ven lo que el cerebro conoce. Y si yo tengo una imagen mental en mi cerebro, no voy a ver otras cosas más que aquello que mi cerebro está imaginando. Entonces, es una limitación propiamente física y de interpretación del cerebro, junto además con el componente psíquico que contiene que le damos a una experiencia. Por ejemplo, no es lo mismo que se me destruya un jarrón cualquiera que compré en un mercado, que ha estado ahí durante mucho tiempo, que incluso puede ser que no me gusta, a que por ejemplo, ese jarrón haya sido herencia de un ser querido, por ejemplo, de una abuela. La reacción emocional que cada ser humano pone en una situación semejante o que esa persona en cuestión pondría en este ejemplo es totalmente diferente en ambos casos. En uno hay un lazo afectivo, un factor emocional, un factor psíquico relacionado con aquel objeto. En el otro hay absolutamente hay absoluta indiferencia. No hay apego en ello. Entonces,
¿Cuál es la verdad? Qué difícil es realizar realmente, darse cuenta que aquello que estamos viendo no es lo real, sino que está filtrado por estos dos aspectos. Entonces, el segundo elemento, aparte de la filtración de los sentidos físicos, está dado por la filtración subjetiva de lo percibido. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento que nos impide ver la realidad también está en la doctrina secreta, en esta primera instancia. Y dice así: nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio o es lo mismo durante la 1.000.000ª parte de un segundo. Pero nosotros, como seres humanos, percibimos esa realidad de una manera monolítica, de una manera estática, de una manera rígida. De suerte tal que, por ejemplo, tenemos una experiencia negativa con una persona dada. En esa experiencia concluyeron una serie de hechos que concluyeron finalmente en, 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 en un disgusto, en una discusión, en un conflicto. Para la próxima vez que quizá veamos a esa persona, aquella persona para nosotros puede llegar a estar exactamente en esa misma situación. Y podemos decir, esa persona es de esta manera, esa persona es muy irritable, esa persona es muy gruñona, esta persona es envidiosa, esta persona es una mentirosa. Y le damos ese aspecto o esa característica de rigidez estática a los fenómenos que ocurren en un momento dado, siendo que estos procesos están en constante cambio y dependen de una serie de circunstancias. Entonces, esa percepción monolítica de la realidad, esa percepción de rigidez, está totalmente fuera de la realidad, porque la gran característica del universo es estar en constante cambio. Y esto nos lo enseña también la doctrina secreta. Las personas, nos dice, y las cosas reales no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables, desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la tierra. Suma de todas sus condiciones diversas y mudables. Y se me vino a la mente, y por esto puse esta imagen, el caleidoscopio. Todos en nuestra infancia, y aún si nos encontramos un caleidoscopio, pasamos varios minutos disfrutando de ese maravilloso cambio constante de las figurillas que aparecen a través de este objeto. Nos damos cuenta, cuando tenemos el caleidoscopio, que un pequeño giro, un pequeño movimiento que nosotros hagamos al instrumento va a cambiar completamente la imagen. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Son una serie de circunstancias, una serie de factores lo que hacen que yo misma o que otra persona esté actuando de una manera determinada en ese preciso instante. Pero nuestra mente se va hacia atrás, le da ese aspecto de rigidez, esa característica de solidez a los fenómenos y asume que se está dando ese proceso igual que ocurrió en el pasado. Entonces, de alguna manera, tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de fluidez, de dejar ir constantemente, de observar la realidad como una película que va transitando y que va pasando ante nuestros ojos en un momento determinado y observar las cosas en ese instante tal y como son. Entonces, ¿cuándo tenemos que buscar la realidad? Nos dice la doctrina secreta. Lo dice antes o después de que hayan pasado a manera de relámpago a través del mundo material. Cualquiera que sea la realidad que posean las cosas, debemos buscarla, no en el momento en que están pasando delante de nuestros ojos, sino antes,
¿Por qué? Porque en ese antes están todas las causas y todas las condiciones y todos los elementos que condujeron a que aquel fenómeno se produjera tal y como está pasando delante de mí. O bien después, ¿por qué? Porque estamos viendo los resultados de esa corriente, de ese movimiento que impulsó a aquel objeto en el momento en que nosotros lo vimos. Entonces, la realidad es un continuum, realmente no es un proceso fijo, es un constante devenir, es una constante transformación, porque todo está en evolución. Nos dice la doctrina secreta también, y eso es maravilloso, todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Hay un diseño en la acción de las fuerzas aparentemente más ciegas. Todo el proceso de evolución con sus interminables adaptaciones es una prueba de esto. Y evolución significa desenvolvimiento de lo envuelto, un proceso constante, un proceso gradual, un proceso que no se detiene. Y como se nos dice también en las cartas, nada en la naturaleza brota súbitamente a la existencia. Todo está en movimiento, todo está en evolución gradual. Y recordemos que la gran característica de la vida es el movimiento. Aquello que no se mueve no es divino, pero no hay nada que no se mueva en el alma universal. Esa enseñanza es maravillosa. Entonces tenemos que dejar de ver la realidad con ese carácter de rigidez, de estabilidad y darnos cuenta que lo que estamos observando en un momento dado es un proceso. Vamos a ver ahora. Ok. Entonces, ¿cuál será el valor de este momento presente? Tenemos que irnos para ello entonces a lo que nos enseña la doctrina secreta en relación con el presente, el pasado y el futuro. Evolución nos dice significa desenvolvimiento de lo envuelto, un proceso de crecimiento gradual. Y nos dice en esta primera instancia, la sensación que experimentamos de la realidad de la división del tiempo que se conoce como presente nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre o vislumbres sucesivas de las cosas que nuestros sentidos nos comunican. Al pasar dichas cosas de la región de lo ideal, que denominamos el futuro, a la región de los recuerdos, a que damos el nombre del pasado. Entonces, es esa vislumbre momentánea, pero todo aquello está en movimiento. Las cosas que ocurren son procesos, no son cosas estáticas. Y además, aquello que observamos en ese momento determinado, como lo dice aquí, está siendo percibido solamente a través de nuestros sentidos, con todas las modificaciones que vimos antes, la percepción de los sentidos y la interpretación psicológica de lo que vemos. ¿Qué es entonces el presente? Nos enseña la doctrina secreta que el presente es este instante nada más. Si una barra, nos dice en la estancia, está atravesando el océano, el presente realmente es ese punto de unión entre pasado y futuro. Nos dice, es el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmósfera con el océano. Pero ¿cuánto dura ese instante? Y nos dice además, el presente es solamente una línea matemática que separa la parte de la duración eterna que llamamos el futuro de la otra parte que llamamos el pasado. ¿Qué es la barra? ¿Cuándo comienza a existir la barra? Hagámonos esa idea. La barra es todo. Es aquello antes de penetrar en el océano, aquello que está en la interfase del aire con el océano y aquello que está sumergido.
Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que tratar de desarrollar una mente de totalidad, una conciencia de globalidad, una percepción de apertura total para poder tratar de ver aquel proceso que está pasando ante nuestros ojos solamente como una parte infinitesimal, pero no solo infinitesimal, sino que además que desaparece en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es realizar esa apertura de la mente, esa apertura de la conciencia. Hay enseñanzas también muy hermosas en las cartas de los Mahatmas que nos dice, una de ellas nos dice así: debo recordarle en relación con todo esto, que el tiempo es algo creado enteramente por nosotros, que si bien un corto segundo de intensa angustia puede parecerle a un hombre una eternidad, incluso en la tierra, a otro más afortunado las horas, los días y a veces los años enteros puede parecerle que se esfuman en brevísimos instantes. Y que finalmente de todos los seres sensitivos y conscientes de la Tierra, el hombre es el único animal que tiene noción del tiempo, aunque esto no lo hace ni más ni menos sabio. Por supuesto que necesitamos la noción de tiempo para organizarnos en la vida cotidiana, pero a la hora de percibir los fenómenos, a la hora de interactuar con los demás seres humanos, a la hora de enfocarnos en diferencias, tenemos que abrirnos en esa mente amplia, en ese estado de amplitud, de no límites, de totalidad, para tratar de ver realmente que aquello y darnos cuenta que aquello que estamos percibiendo entonces no es la realidad. Entonces, hay otra enseñanza también que es preciosa, que se da en la doctrina secreta, y que es que el tiempo no es sino la sucesión panorámica de nuestros estados de conciencia. Esta frase reúne todo lo que hemos venido diciendo. El tiempo no es sino la sucesión panorámica de nuestros estados de conciencia. Y cuando algo pasa delante de nuestros ojos, en ese momento de nuestra conciencia, de nuestros ojos físicos y de nuestra conciencia limitada, lo que estamos viendo nada más es un pequeño cuadro de toda la película. Esta enseñanza se repite muchísimas veces en la doctrina secreta y también en otras enseñanzas teosóficas. El tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna. ¡Qué belleza de pensamientos! Nuestros estados de conciencia, somos un constante devenir, una conciencia que va evolucionando, que va percibiendo y que no puede definitivamente quedarse atascada en un momento determinado porque se queda atorada y viene el conflicto. No existe conciencia en que pueda no existe el tiempo donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión. Un ejemplo de esta magnífica, de esta maravillosa sucesión de los estados de conciencia lo tenemos, por ejemplo, en el instante de la muerte. La enseñanza nos dice que vivimos nuestra vida en segundos, saliendo, haciendo el cerebro, se nos dicen las cartas, un intenso esfuerzo y de él surgen como una película todas aquellas vivencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida, en especial aquellos que produjeron un cambio fundamental o una impresión fundamental en nuestro cerebro. Es un claro ejemplo entonces de ese constante devenir, de ese constante transcurrir de una película, de esta que constituye para nosotros la realidad y que la vemos como estática, pero que
es ni más ni menos que cambiante. Y esa es una idea fundamental también para poder percibir la realidad y llegar a desarrollar una mente amplia, una mente comprensiva, una mente compasiva. Igual que todo lo demás, ese yo personal también es absolutamente transitorio y es parte de esa percepción monolítica de la realidad. La enseñanza que se nos da es, y me encanta esta frase que está dada en un comentario que estuve estudiando sobre el Sutra de la Atención y el Diamante, nosotros no somos más que momentos pensamiento. En ese transcurrir de la percepción de los fenómenos a través de nuestra conciencia capta y deja, capta y deja, aprende a cada instante. El problema es quedarse atorado en una de las imágenes. Entonces, esos momentos, pensamiento, es lo que realmente somos y eso nos los enseña también la teosofía, que nos dice, nosotros los teósofos distinguimos entre este conjunto de experiencias que llamamos la personalidad falsa, porque es finita y evanescente, y aquel elemento en el ser humano al cual se le atribuye el sentimiento yo soy yo. Somos un conjunto de experiencias. Y nos dice más adelante, la vida es un conjunto de experiencias. Esto lo dice en la clave de la teosofía. Un conjunto de experiencias muy variadas, de ideas, emociones, opiniones que cambian día a día. Y la frase del comentario nos dice, la vida impulsada por el karma se desliza instante a instante. Son innumerables los momentos pensamiento que le hemos dado el nombre de personalidad de yo soy yo, cuando en realidad ese yo es otro. Y además son egos provisionales reaccionando, experimentando en un momento determinado, dependiendo de una serie de causas, de una serie de condiciones, de una serie de circunstancias que hacen que se comporte o que reaccione o que sea el resultado de todo ello en un momento determinado. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente nosotros estamos en ese proceso, sino que los otros seres humanos con los que interactuamos están justamente viviendo lo mismo. Esa ignorancia, esa percepción de totalidad, esa interpretación de las cosas tal y como las vemos nuestros sentidos físicos, pasando por el filtro psíquico y viendo las cosas como una entidad total, absoluta, petrificada, eso lo están viviendo también los demás. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? En esa interacción surge el conflicto. Surge el conflicto. Tratando cada uno de que el otro vea mi realidad o que se comporte conforme a mi realidad o que sea conforme a lo que yo pienso que tiene que ser. O las cosas, las circunstancias, las organizaciones tienen que ser como yo pienso que son. Entonces, es el primer paso, la apertura y el reconocimiento de estos elementos, lo que tenemos que darnos cuenta, de lo que tenemos que darnos cuenta en un instante determinado para poder realmente hacer que las cosas fluyan, que no haya conflicto y que las cosas lleguen a un buen fin. Y es entonces donde viene esta hermosa enseñanza de los versos que vimos al principio. Cuando otros, debido a sus celos, se rebelen contra mí y me traten de forma injusta, pueda yo aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Y los otros versos se refieren también. No se trata de deponer la personalidad en un sentido de yo soy inferior desde el punto de vista psíquico. No, es
que yo me pongo y acepto de la derrota y me niego al conflicto porque de repente tengo en mí este conocimiento de que lo que estoy viendo es solamente un instante, una fotografía de todo el proceso continuo de esa gran película de la vida. Y tenemos entonces una hermosísima carta de los maestros de sabiduría. Creo que es la 29, se me olvidó poner el número, la 29. Creo que ahí tengo otra diapositiva con otra porción. En esta carta, el Mahatma le dice a uno de los ingleses que ellos no discuten, porque ellos ven esa totalidad, porque ellos se dan cuenta de que aquello que la mayoría de los hombres considera como una realidad, a nosotros puede parecernos solo un simple resultado. Ellos ven el presente, pero como resultado de una serie de elementos que confluyeron para dar ese resultado que además es instantáneo. Es tan instantáneo que si yo introduzco una acción, un elemento pacificador en un proceso de conflicto, va a hacer que el futuro cambie. De mí van a depender los resultados de ese proceso que se venía dando. Y como un gran juego de dominó que van cayendo ficha tras otra, yo puedo eliminar una de las fichas y evitar entonces de esta manera que se dé el conflicto. Puedo evitar un desastre. Nos dice además el Mahatma, la vida, estimados sahibs, aun cuando sea indefinidamente prolongada para ellos, es demasiado corta para que agobiemos nuestros cerebros con detalles pasajeros, simples sombras. Ahí está la carta 29. Bueno, que estaba bien. Entonces, viene el conflicto, viene el sufrimiento. Y esa enseñanza la tenemos muy bien expresada, ampliamente expresada en la literatura teosófica. Clich se nos dice es dolor, las causas de la aflicción que impiden la liberación. De acuerdo con Ellen Rim, vean qué hermosa esta definición. Se define una aflicción, una klesha, como el fenómeno que cuando hace aparición tiene un carácter perturbador y que por su presencia altera el continuum mental. No está diciendo altera el yo, no está diciendo altera a la persona, altera esa película, esos momentos pensamiento los desvía. Ese es el significado de la klesha, aquello que altera el continuo mental. Entonces vean todos los elementos que tenemos nosotros para darnos cuenta de que un fenómeno determinado está alterándome en ese continuo mental, pero si yo me abro, puedo evitar esa alteración con todos estos elementos que hemos venido comentando que nos da la doctrina secreta. Y entonces nos dice otro de los 8 versos. En todas mis acciones, que vigile mi propia mente y cuanta emoción destructiva surja en ese continuo mental. No es que yo soy así, no es que yo soy muy emocional, no es que yo soy muy colérica, muy chichosa o muy depresiva o no es que el otro es así tampoco, sino que es algo que surge en un continuo mental. Y la enseñanza que nos da en estos versos, que recoge las acciones, las enseñanzas de Atisha, del camino del Bodhisattva, es que vigile mi propia mente y cuanta emoción destructiva surja en ese momento. Yo mismo con fuerza las detenga de inmediato, pues estas me dañarán a mí y a otros. A mí y a otros.
Entonces, de ahí derivan todas las enseñanzas que se han recogido ahora bajo el nombre de mindfulness, pero que no son sino enseñanzas antiquísimas, que nos vienen desde el budismo tibetano con el Satipatthana Sutra, pero también están explícitas en las cuatro nobles verdades. Entonces tenemos que estudiar. Y aquí les traigo un extracto del Dhammapada que nos habla de esto. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue a la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Es decir, se apacigua en aquellos que se sobreponen a ese instante que está pasando en ese momento. Y a esos recuerdos que quedaron grabados y que yo trato constantemente de traer a mi presente y que ya pasaron, que ya no vuelven. Entonces, dicen los Mahatmas en esta misma carta que ellos no discuten. ¿Qué hacen ellos? Al observar el desarrollo de una tormenta, fijamos nuestras miradas en la causa que la produce y dejamos las nubes a los caprichos del viento que las configura. Nos ocupamos únicamente de los hechos principales. Nuestras conclusiones jamás se basan sobre datos secundarios, sino en el conjunto. Por supuesto que ellos tienen la capacidad de ver ese conjunto. Nosotros, yo por lo menos todavía no. Pero cuando se nos presente una situación determinada de aparente conflicto, porque el conflicto lo voy a crear yo, si me dejo arrastrar por todos estos procesos, es ubicarte como en esta pintura. Esta pintura me encanta. Fue pintada por este artista, Caspar David Friedrich, y se llama El caminante sobre el mar de nubes. Cuando veamos una situación que puede llegar a ser conflictiva o cuando querramos comprender realmente qué es lo que el otro me está queriendo decir, cuando me van a proponer algo, pero ya yo tengo decidido que lo que se va a hacer esto, tenemos entonces que abrirnos con esta mente de gran apertura, como dice Joy Mills en sus comentarios a La Voz del Silencio, montarse en las alas del Aum, en las alas del ave de la vida. Tener una visión de pájaro para ver las cosas en su totalidad y no solamente ver el tronco del árbol de un bosque. Entonces es montarse sobre el mar de nubes y tratar de ver lo permanente, no esas oscuraciones que se están presentando ante nuestros ojos, porque son pasajeras. Vamos a ver ahora por qué no quiere pasar. Bien. Entonces, el único momento para nosotros que podemos percibir en esta situación en la que estamos, bueno, en la que estoy yo por lo menos, en este momento de desarrollo de la psique en que nuestra humanidad se encuentra, lo que podemos percibir nada más es este presente. Pero lo que tenemos que recordar entonces es posicionarnos en esa posición de apertura, en esa situación de apertura y recordar que
Eso que estoy viendo entonces son un instante pasajero determinado por múltiples circunstancias, por múltiples factores que condujeron a aquello. Y muy factiblemente aquello está allí y yo tengo que vivirlo porque kármicamente me lo he ganado también. Es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Y ese después va a estar establecido y va a estar determinado por aquello que yo justamente haga en ese precioso instante. Es el único que tengo yo para resolver el conflicto o para empeorarlo o generar otra serie de procesos negativos también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de la práctica de la atención. Eso ya lo sabemos. Tenemos entonces el Satipatthana Sutra, al que luego se incluyeron las 4 nobles verdades, y tenemos el Maha Satipatthana Sutra. Sati es atención, conciencia. Atención, pero no es una atención de voy a ponerle atención, no. Eso me recuerda, esta definición que se nos da en el budismo me recuerda a los pies del maestro, dale importancia a lo que realmente tiene importancia. Sati es atención o conciencia, pero en lo que es justo y útil. Equivale a la recta atención del noble óctuple sendero. Entonces, Ipatana significa acercar la mente. Entonces, ¿qué significa este Satipatthana? La atención plena y despierta que nos permite penetrar, captar, esclarecer, comprender con claridad liberadora. Es una gigantesca, enorme apertura de la mente. Y las enseñanzas teosóficas, conforme las vamos incorporando, nos van a ir permitiendo ir desarrollando esa apertura de la mente, esa apertura de la conciencia. Y la vamos a ir empujando hacia arriba para tratar de ver entonces la verdad. ¿A qué le vamos a tener que poner atención? Monjes, nos dice el Satipatthana Sutra, el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la destrucción del dolor y la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana es este, los 4 fundamentos de la atención. ¿Cuáles son esos 4? La atención en el cuerpo, la atención en las sensaciones, la atención en la conciencia y la atención en los objetos mentales. En síntesis, ¿a qué es a lo que tenemos que prestarle atención? A nuestros skandhas. A aquellas sensaciones que yo estoy percibiendo en el momento en que de repente siento que esto no está funcionando bien, esta persona me está queriendo algo que no quiero que me diga, o que quiere hacer algo, o que hizo algo que yo no quería que ocurriese. A nuestras sensaciones. Nos tenemos que ubicar también, tenemos que prestar atención a aquellas ideas abstractas, aquellos recuerdos, aquellas imágenes rígidas que tengo yo y de ponerlas, tener una situación de apertura y evitar actuar conforme a esas tendencias que son las generadores de karma. Es entonces a ello mismo, a mí mismo, implica autoconocimiento, autoobservación. Es el gran significado de la autoobservación, de darme cuenta de todos estos elementos, de cómo están trabajando mis skandhas en un momento determinado, en el momento en que surge el conflicto y no después. Es algo que tenemos que darle a lo que tenemos que darle mucho énfasis. No es después, sino en el momento que surge. Por supuesto que después nos vamos, si la emoción es muy intensa, nos vamos a ir, como leí en algún lado por ahí, nos vamos a ir con el tigre con todo, ¿verdad? Vamos a atacar. Pero de repente, en la soledad de yo con yo misma, puedo empezar a estudiar qué fue lo que hice, por qué lo hice, qué dejé de hacer.
La idea es empezar a trabajar con pequeñas circunstancias, con cosas que no nos resulte tan difíciles para irnos preparando para tener esa amplitud en el momento en que ocurran ya procesos más intensos. ¿Mm? Pero tenemos que prepararnos para ello. Y uno de los grandes elementos que tenemos que recordar es ese, del constante fluir, que aquello que yo estoy en este momento percibiendo no es tal y como yo lo estoy percibiendo porque ya cambió. Ya las circunstancias han cambiado. Entonces nos dice el Bhagavad Gita, cuando el espíritu se reviste con esta naturaleza mortal, comienza a verse afectado por los continuos cambios de estado de la naturaleza. Y cuando cae bajo la atadura de los apegos a las cosas cambiantes, se condena a padecer en el ciclo interminable de las reencarnaciones, de acuerdo con su buen o su mal karma. Entonces tenemos el apego. Largo y penoso es el camino ante ti, discípulo. Un solo pensamiento acerca del pasado que has dejado atrás te arrastrará hacia abajo y deberás entonces recomenzar tu ascenso, la memoria. Mata en ti todo recuerdo de pasadas experiencias. No mires atrás o estarás perdido. Mira solo esto que está ocurriendo en este momento, de una manera fresca, de una manera amplia, de una manera abierta. ¿Mm? Y de todos los samskaras, entonces, vamos a evitar actuar impulsivamente. Nuestro samskara, este skanda nuestro que es el único que genera karma, lo sabemos. ¿Por qué? Porque implica voluntad, implica el deseo de hacer algo, la voluntad de hacer algo, implica acción y por lo tanto genera karma. Y recordar entonces, cualquiera que sea la realidad, que posean las cosas, debe buscarse esta realidad en ella antes o después que hayan pasado a manera de un relámpago. Entonces, tenemos que abrir, como se nos enseña, nuevos surcos cerebrales en función de esta apertura, de esta mirada total, de esta mirada global, de esta mirada universal. El asunto es que, ok, establecerse. Esta imagen me gustó mucho y logré ponerla. Establecerse en una imagen dada, establecerse en esa visión petrificada de la realidad, en esa visión monolítica de lo que yo soy o en esa visión rígida de lo que la otra persona es como establecerse como en esta ola. Eso no es lo real. La ola emerge, surge e inmediatamente va a caer, a disolverse. Y va a dar origen a una nueva ola que va a depender, cuya dirección, cuya intensidad va a depender de las corrientes que hayan en ese momento en el océano. Pero este instante es justamente el instante que tenemos que aprovechar para observar ese escándalo que está surgiendo en nosotros. Claro que tenemos que realizar un proceso constante de observación, de reflexión en otros momentos, pero tenemos que llegar a desarrollar una pericia tal que nos demos inmediata cuenta de lo que está pasando en nuestra mente a través de la observación de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, en el momento justo en que está surgiendo esta ola. Y va a depender de nosotros la dirección que esa ola va a desarrollar. Si va a ser una ola destructiva o si va a disolverse suavemente para llegar al final solo como espuma en la playa. Entonces, este instante es precioso, es perfecto, es fugaz, totalmente fugaz, pero nos permite, si nos entrenamos, a cambiar el curso de las cosas. Y hay una preciosa meditación de Blavatsky que nos dice, yo soy todo espacio y tiempo. Joy Mill nos dice, el yo puede verse como un proceso, es lo que estamos diciendo, es un continuo mental.
que generalmente llamamos devenir, con infinitas posibilidades de transformación, metamorfosis o transformación o transmutación. Con infinitas posibilidades de transformación, metamorfosis o transmutación. Y tenemos que ubicarnos entonces, si nos ubicamos en esa totalidad, en ese espacio abierto de una mente sin límites, de una mente que trata de escaparse de esa realidad limitada que tenemos, entonces nos vamos a convertir en ese todo espacio y todo tiempo que está presente en las enseñanzas del diagrama de meditación de Blavatsky, que fue encontrado un diagrama que ella proporcionó a sus discípulos del grupo interno y que es comentado, les recomiendo esta lectura también por Mary Anderson en el Theosophy de agosto del 2002. ¿Qué nos enseña Blavatsky? Nos dice, conciban primeramente la unidad. No hay pasado, presente ni futuro y esta persona es un continuo mental y yo estoy también en esa corriente. Al fin y al cabo, todos somos uno. Conciban primeramente la unidad como una expansión del espacio, infinita en el tiempo. Con o sin autoidentificación, lo que significa es que yo me concibo como eso o que yo observo esa infinitud. Cada quien puede hacer la meditación como lo prefiere. Mediten luego en ese estado de apertura, de infinitud y de tiempo total, de duración, diría yo más bien, de una forma lógica y consistentemente en relación con los estados de conciencia. Es ubicarse en esa apertura total, en esa no limitación, ni por la forma, ni por las experiencias, ni por la psique, ni por los sentidos, sino que es esa apertura, esa espacialidad de nuestra conciencia. Una reflexión o un escrito que hay maravilloso, que nos puede ayudar a ubicarnos en esta posición de espacialidad es esta estancia esta es loca de la estancia de Xi'an. Si nosotros iniciamos una meditación, leemos esta es loca y nos ubicamos en ella, fácilmente vamos a encontrar esa espacialidad, ese yo soy todo espacio y tiempo, porque las locas nos ubica en una situación en la que no hay absolutamente nada, pero está todo allí. Sola, la forma una de existencia se extendía, ilimitada, infinita, sin causa, ensueño sin ensueño. Y la vida pulsaba inconsciente en el espacio universal a través de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dhamma. Es ese ojo el que tenemos que abrir, el ojo del iniciado, el ojo del que realmente ve la realidad. ¿Qué nos dice esta estancia? Nos habla de quietud, nos habla de silencio, nos habla de duración, nos habla de totalidad, nos habla de omnisciencia, de absolutividad, nos habla de silencio y nuestra mente es muy bulliciosa. Los seres humanos estamos muy escandalosos, muy bulliciosos con esta parla continua de nuestra mente. Tenemos que ubicarnos en ese espacio. Yo soy todo espacio y todo tiempo, nos dice Blavatsky. ¿Por qué? Porque la duración es la única eternidad real, es algo perfectamente absoluto. La duración es justamente como el espacio.
Entonces, en el momento en que surge ese instante presente, nos tenemos que ubicar en una mente de absolutividad. Tratar de ubicarnos en la realidad, dejar los límites, pero esto requiere también entrenamiento. Una idea que está muy clara en este pequeño diagramita que a mí en las conversaciones de la logia me gusta mucho usarlo, es esta presentación o este diagrama que se utilizan en algunas de de las páginas budistas, donde representan a la mente del Dharmakaya como esta figura en azul. ¿Por qué es azul? Aquí le ponen límites porque necesariamente pues tienen que representar que hay algo allí, que ello está allí, pero representa la mente del Dharmakaya, de aquel que ya no límite, dejó los límites atrás, aquel que vive la omnisciencia y es como el espacio, es azul porque es el espacio mismo. Es la mente que todo lo percibe, es la mente omnisciente, la mente abierta, la mente sin vehículo alguno, o por lo menos con el más sutil de los vehículos, que es Buddhi, y que ve la realidad tal y como es. Yo soy todo espacio y tiempo. Eso es lo que nos dice Blavatsky en su meditación. Y ubicarnos en el momento en que se presenta una situación, abrirnos a esa mente dharmakayika, por decirlo de alguna manera, para tratar de percibir la realidad de la mejor manera posible. Y entonces tenemos esta bellísima enseñanza que también se nos da en la teosofía. El nirvana es difícil de comprender, pues la verdad no es fácil de ver. El deseo es atravesado por el que conoce. Para el que ve, nada existe. Entonces, en algún momento, en una de nuestras charlas, uno de los hermanos comentaba un texto donde se nos habla sobre que realmente, y así nos lo enseña la teosofía, nirvana y samsara son lo mismo. Los dos son el río de la vida. Yo navego en este río de la vida, pero yo decido si me quedo atorado en las piedras, en las corrientes, o simplemente navego sutil y suavemente a través de ese río de la vida disfrutando la totalidad. Por eso se nos dice samsara y nirvana es lo mismo. Son dos estados mentales y son la misma cosa. Y nosotros podemos decidir en cuál de los dos estados vamos a navegar por este río de la vida. Tenemos que transitarlo necesariamente, pero todo va a depender de el estado de conciencia con el que asumamos los remos de nuestra vida, las riendas de nuestra vida. Las grandes causas de la desdicha, nos dice la estancia, no existían porque no había nadie que las produjese y fuese aprehendido por ellas. Podemos no dejarnos aprender, de no dejarnos atrapar por esta ignorancia, por este estado de avidia y vivir en un estado de dicha, de fluidez, de ananda, de gozo, listos para ayudar de una manera adecuada a los demás. Después de esto, nos dice Blavatsky, bueno, conciban primeramente la unidad como una expansión del espacio infinita con el tiempo. Mediten luego sobre esto de una manera lógica y consistentemente en relación con los estados de conciencia. Siempre tenerlo presente. Y tenemos diversas enseñanzas. Aquel que no evoca en su mente recuerdos de la dicha experimentada en el pasado
y que tampoco concibe pensamientos que le hagan proyectarse hacia el futuro, al tiempo que contempla con indiferencia el presente, reúne las características de un liberado en vida. No se trata de esa indiferencia según nosotros lo vemos en nuestro vocabulario cotidiano, no. Es una indiferencia en el sentido de no dejarse atrapar ni por el apego, ni por el deseo, ni por la aversión. Es un presente libre de totalmente de condicionamientos. Contemplarlo todo con una mirada ecuánime y desapasionada. El que puede contemplar así este mundo, lleno de elementos de naturalezas completamente distintas e incluso opuestas que conllevan el mérito y el demérito, se le considera un liberado en vida. Porque tenemos que recordar que estos elementos de naturalezas distintas e opuestas, cada una de esas naturalezas está determinada por una serie de elementos, de circunstancias, de condiciones para que sean como son. Alguien que mantiene la serenidad y permanece en paz mental, tanto ante las cosas agradables como ante las desagradables, un ser de actitud tan ecuánime es considerado como un liberado en vida. Discernimiento. Entonces tenemos estos versos, nuevamente los traigo para verlos ahora bajo esta, no sé por qué me está dando eso, seguro le puse ahí alguna presentación, usé un cuadro de otra presentación. Entonces, veamos nuevamente algunos de estos versos, aquí solamente puse 6, pero que son muy significativos. Bajo esta luz de amplitud, de espacio abierto y atemporalidad, siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente y en el momento en que surjan las emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré. Yo diría, no es pelearse con ellas, es observarlas y dejarlas desaparecer porque son tan transitorias como el instante mismo en que están surgiendo, ya que nos harían daño a mí y a los demás. Siempre que vea seres con malas intenciones o abrumados por conductas negativas y sufrimiento, les apreciaré como algo escaso, como un tesoro que no tiene precio, porque me están dando la oportunidad justamente de poner en práctica y de resaltar y de hacer educir aquello que yo realmente soy. Siempre que alguien por envidia me haga mal atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré a la victoria de los demás. ¿Por qué? Porque yo sé, yo conozco, yo comprendo. Incluso cuando alguien a quien yo haya ayudado o sobre el cual haya puesto grandes esperanzas me maltrate muy injustamente, contemplaré a esa persona como un verdadero maestro espiritual. Me está dando la oportunidad de aprender. Y en breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres. Y en secreto haré mío todo su daño y su sufrimiento, en secreto. La idea de que todos los seres son mis madres o han sido mis madres es muy budista, pero también lo podemos reflexionar así de acuerdo con nuestras enseñanzas teosóficas. Hemos reencarnado tantas veces que es posible que todos los seres humanos, que tampoco son muchísimos en comparación quizá con las relaciones que hemos tenido nosotros en nuestras pasadas encarnaciones, han sido mis madres o llegarán a ser mis madres. Entonces, la idea es ver a todos los demás como si fuera mi madre, o bien como al ser que más amo, aquel ser que yo tengo en el corazón. Así tenemos que ver a todos los demás. Y en secreto haré mío todo su daño y su sufrimiento. Uh-huh. Después de enseñarnos esa apertura de la conciencia, de una conciencia total y de espacio y tiempo, nos dice entonces Blavatsky, ya que nada más se lo menciono para que pues completar la idea, posteriormente el estado normal de nuestra conciencia debe ser moldeado por las adquisiciones.
¿Qué es lo que vamos a adquirir con esta apertura de conciencia? La percepción en todos los seres encarnados solamente de la limitación. Y si no hemos llegado a esa apertura, por lo menos recordarlo para ir moldeando, como nos dice Blavatsky, para ir moldeando nuestra conciencia. El continuo intento de tener una actitud de mente hacia todas las cosas existentes que no sea de amor, odio ni indiferencia, un desapego total. Equilibrio y calma constantes. Gran facilidad para practicar las virtudes. Vean qué hermosas las adquisiciones a través de esta práctica. Una gran facilidad para practicar las virtudes. ¿Por qué? Porque ya yo he comprendido el significado de esta realidad ilusoria, sus limitaciones y sus consecuencias, las consecuencias también de mis acciones, de mis pensamientos, de mis palabras. Entonces, equilibrio y calma constantes, gran facilidad para practicar las virtudes que realmente son el resultado de la sabiduría, porque nacen de la identificación intuitiva de un individuo con los demás, aunque ello sea desconocido para la personalidad. Esa es la verdadera realización de la unidad, es la verdadera realización de la fraternidad que tratamos de buscar en nuestra sociedad teosófica. Entonces, ese instante presente es un instante único, único, fugaz, pero es la enorme oportunidad que tenemos de qué? De ponernos en los zapatos de los demás, de tratar de comprender a los demás, de darme cuenta de que aquello que mis temores, mis ansiedades, mis miedos, mis frustraciones, mis limitaciones también están presentes en los demás, pero yo sé. Vamos a permitirnos ese instante también abrirnos hacia otras formas de vida. Va a abrirnos a comprender los estados emocionales de los demás. Va a permitirnos ver la vida como un constante flujo y sobre todo vamos a permitirnos abrir esa mente a un nivel de espacio, de totalidad, de percepción de la unidad. Y ese es el enorme valor de esa fugacidad que llamamos el presente. Pero tenemos que practicar, tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, tenemos que comprender. El instante presente es el único momento que tenemos para aplicar el discernimiento superior y establecer a través de las decisiones que instantáneamente tenemos que tomar, decidir entonces cuál camino seguir. Si el de dañar a los otros o el de ayudarles. Si el de generar más karma en mí o simplemente irme purificando. De mejorar las situaciones o de hacerlas más conflictivas. La recta acción, nos dice Joy Mills, indica el descubrimiento del Dharma, de para qué vine yo aquí. Ciertamente la cualidad del propio ser, que como humanidad, con esa dignidad que mencionaba ahora Magali, esa dignidad de ser humano, ¿qué es lo que realmente debería yo hacer para comportarme como ese ser humano magnífico que soy? Cuando uno ha descubierto la cualidad del propio ser, entonces ha hecho la correcta elección. Vivir no en nuestra personalidad, sino tratar de vivir en esa individualidad. Y uno de los instantes, si no el más, diría yo, más precioso donde podemos aplicar esa conciencia plena y atención perfectas es en el momento de nuestra muerte. Porque es en el momento de nuestra muerte. Aquellos pensamientos que crucen en ese instante sublime de la muerte, ese instante supremo de la muerte, en palabras del Mahatma, eso va a decidir nuestro futuro, nuestra futura encarnación. El magnífico, el perfecto, el sagrado instante de la muerte. Pero tenemos que entrenarnos para ello. Yo no voy a poder ubicar mi mente en ese instante, disfrutarlo, saborearlo, dirigir mi futuro si a lo largo de mi vida yo he dejado que mi mente divague por donde sea. Bien, y tenemos que recordar siempre que en el fondo de todo esto está
esta enseñanza que también está en la primera estancia, consagrado en el seno, esta es de la sexta, consagrado en el seno de la eterna madre en su estado prístino y virginal. Cada átomo nacido más allá de los umbrales de su reino está condenado a diferenciación incesante en un viaje a través de la duración eterna, podríamos decir. Nosotros vamos en ese viaje en compañía de numerosas mónadas también y tenemos que aprender a comprender esta realidad. El presente, se nos dice, es hijo del pasado. El futuro engendrado por el presente. Sin embargo, oh momento presente, ¿no sabes tú que no tienes padre ni puedes tener un hijo, que tú solo estás siempre engendrándote a ti mismo? Entonces, ubicar nuestra mente en ese estado de espacio, de espacialidad, de duración, de atemporalidad, ponernos por encima de las nubes. Y para concluir, voy a leerles este pequeño párrafo de La voz del silencio. Si la doctrina del corazón, esta que acabamos de ver, de mejorar yo, de convertirme en ese ser humano maravilloso para ayudarle a los demás, si la doctrina del corazón es demasiado elevada para ti, si tú mismo necesitas ayuda y temes ofrecerla a los demás, entonces tú de corazón tímido, sábelo con tiempo, conténtate con la doctrina del ojo de la ley. Sin embargo, ten esperanza, ya que si el sendero secreto es inalcanzable, este día, entre comillas, tendrás acceso a él mañana, nuestra futura encarnación. Sabe que ningún esfuerzo, ni siquiera el más pequeño, en la dirección justa o equivocada, puede desaparecer del mundo de las causas. Hasta el humo esparcido no queda sin huella. Una palabra severa pronunciada en vidas pasadas no es destruida, sino que siempre vuelve. El pimentero no da rosas, ni la estrella plateada del dulce jazmín se convertirá en una espina o un cardo. Puedes crear este día, este momento, este instante, las oportunidades para tu mañana. En el gran viaje, las causas sembradas cada hora producen cada una su cosecha de efectos, ya que la justicia impasible gobierna el mundo. Con un impulso poderoso de acción infalible, entrega a los mortales vidas de felicidad o de miseria, la progenie kármica de todos nuestros pensamientos y acciones anteriores. Por lo tanto, toma todo el mérito en reserva para ti, o tú de corazón paciente. Ten buen ánimo y conténtate con tu destino. Este es tu karma. El karma del ciclo de tus nacimientos, el destino de quienes en su dolor y sufrimiento han nacido contigo, regocijándose y llorando de vida en vida, encadenados a tus acciones previas. No podemos escapar de nuestro karma, no podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, pero ese instante presente, único, lo podemos aprovechar en su máximo significado. Oportunidad de transformación, oportunidad de cambio. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias a ti, Cecilia. Una charla sumamente, wow, muy, muy productiva para estos estudios, para estos seres que se unen a buscar esa verdad. Gracias, gracias. Emilce. Bueno, Bueno, Emilce, sí, buenos días a adelante, todos. Emilce. Yo le había escrito algo porque dije, a lo mejor me agarra la tos y no puedo seguir hablando, pero realmente esta clase, Magali, nos hiciste un regalo vos a nosotros en el día de tu cumpleaños. En lugar de nosotros
hacértelo a vos. Esta clase para mí fue maravillosa. Maravillosa. Cecilia se la regaló. Sí, 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 por supuesto, agradecerle a ella, pero maravillosa para nuestro camino, todo, porque hasta en la muerte. Y realmente la necesitaba, porque ayer justo estuve hablando con algunos hermanos y se ve que yo necesitaba escuchar esto, pero los necesitamos todos. En paz, sentarnos a escuchar estas palabras nos dirigen nuestra vida. Ese es el camino teosófico para mí. Gracias, Cecilia. Fuiste Sí. tan Mm. clara que no tengo nada más que agradecimiento. Y gracias a todos. Gracias, Emilce, por tus palabras. Sí, tenemos la enorme maravilla de haber tenido acceso a estas maravillosas enseñanzas que justamente se nos han dado justo para ponerlas en práctica, para nosotros pero sobre todo para el servicio de la humanidad, pero no podemos servir a la humanidad si nosotros vivimos en un eterno conflicto con nosotros mismos, ¿verdad? De allí la necesidad de esa autotransformación. Y otro elemento que es muy importante para mí es el hecho de que estas enseñanzas están en la doctrina secreta. A veces se nos cierra en la mente o he escuchado decir, no estudio la doctrina secreta alguna vez, o estudiar la doctrina secreta es muy difícil. La doctrina secreta hay que irla, sí es cierto, es como un postre que se va tomando poquito a poco, cucharadita por cucharadita e irla degustando, pero ella se nos va a abrir, se nos va a abrir. Todas estas enseñanzas están en la doctrina secreta y ella nos va marcando el camino. Quizá la más gloriosa para mí, la más maravillosa de todas las estancias, y no porque las demás no lo sean, sino esta estancia es tan sagrada, es esta primera instancia. Y muchas veces, a veces simplemente la utilizo para concentrarme en la meditación, porque ella es la que nos puede conducir a la unidad, vivirla, sumergirnos en ese silencio, en esa maravilla. Bueno, gracias de nuevo, Emilce, por tus palabras. Bien. Patricia Chávez. Patricia, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes o buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Señora Silvia, muchísimas gracias por esta información. Es muy bellísima, muy claridosa. Y tengo dos preguntas para usted, a ver si me pudiera informar, si se pudiera resolver, ¿no? La primera es, obviamente todo ser humano tenemos que tener un caos para poder llegar a una transformación hacia lo que sería la parte de lo que sería la paz interna, ¿no? Este caos, pues todo mundo lo va a pasar, ¿no? Que son las experiencias que nosotros tenemos. Realmente quisiera saber si este caos es indispensable o se tendría que brincar hacia otra etapa. Gracias. Bien, Patricia, yo creo que como lo acabamos de ver, todo es mental, todo es mental. Si yo percibo o siento que vivo en el caos es porque esa es la idea que yo me he hecho. Todo pasa por el filtro de la mente. Tenemos que recordar y ubicarnos en esa situación de espacialidad, de no conflicto, de apertura, de no apegos. Por supuesto que eso depende, como lo vimos en las primeras diapositivas, que todo depende de la evolución de la conciencia que cada quien haya tenido. Yo no puedo esperar que un alma joven, entre comillas, hablando para que nos comprendamos rápidamente, y sabemos que todos nos encontramos en momentos, en desarrollos diferentes, en desarrollos individuales diferentes, dentro de esta gran etapa del desarrollo de Kama que nos encontramos. Nos encontramos en momentos diferentes y los esfuerzos que cada uno de nosotros ha hecho en diferentes encarnaciones, pues es diferente en consonancia con justamente ese desarrollo, esa apertura de la conciencia que hayamos ido realizando. Pero si de repente te das cuenta que
que vivís o que vivimos en un momento de caos, podemos detenernos y que quizá tal vez estemos en una verdadera situación de conflicto. Quizá lo que tenemos que hacer es justamente abrirnos a esto que se nos está presentando y verlo como se nos dice, como dice la enseñanza que acabamos de ver, verlo en su totalidad. No podemos ver el futuro. Lo que sí podemos predecir en relación con el futuro es que si yo no hago algo, va a persistir en la situación caótica, de conflicto, de dolor, de sufrimiento, de generación de karma. Y convertirnos a su vez, que es peor todavía, en agentes kármicos para otras personas. Pero si nos detenemos entonces en este instante, viendo lo que tengo, y vemos las causas, las condiciones, los factores que condujeron a él, entonces quizá vayamos a comprender el por qué. Y quizá podamos encontrar la manera de detenerlo, pero se puede detener aunque no descubramos esas causas. Se puede detener simplemente cambiando de actitud. En lugar de percibir las rocas, las corrientes, los saltos en ese río de la vida, simplemente tratar de ver la totalidad y hacer lo que mejor podamos para no involucrarnos en, en, en reacciones del ego, de la personalidad que generen mayor conflicto. Ceder muchas veces es absolutamente necesario. Ceder significa, como vimos ahora en los 8 versos, es deponer mi personalidad para evitar y permitir a los demás que sean. Por supuesto que también tenemos oportunidad de transmitir la enseñanza, si es que la otra persona o aquellas otras personas que están generando el conflicto son capaces de comprenderlo. Pero en este sentido, el no convertirnos en un elemento más de conflicto muchas veces lo resuelve. Entonces, ¿caos existe? Es relativo. Eso depende de la mente que lo observe, de la condición de la conciencia que lo esté observando. Y si yo no he salido de esa situación de avidia, por supuesto que me voy a sumergir en esas aguas turbulentas. Bien, no sé si te responde, Patricia. Sí, y la segunda pregunta es, realmente desde que nacemos hasta el que morimos, entonces la facultad que tiene el ser humano sería la paz interna para no tener conflictos con nada ni con nadie. Gracias. Pues no es una paz, digamos que venga de afuera o no es una paz intelectualizada. Veámoslo así. Esa paz se tiene que ir generando, se tiene que ir incorporando. ¿Y cómo la vamos a ir generando y viviendo y realizando? Simplemente a través de la comprensión de todo esto que vimos hoy. Es una conciencia que está limitada por sus deseos, por sus apegos, por su ignorancia, por su vivencia en el pasado y por sus anhelos por un futuro que inconscientemente se está generando de una manera quizá impulsiva, forzada hacia algo que queremos, impulsado nuevamente por esta carrera del apego y del deseo, es decir, inmersos en las kleshas. Eso tenemos que cambiarlo a un estado de paz, pero ese estado de paz tiene que nacer dentro de nosotros. Tenemos que ser un ser de paz, no ver la paz como algo externo a nosotros, algo ajeno, algo que es exterior. No, nosotros podemos convertirnos en ese elemento de paz y a su vez abrirnos y que los demás perciban esa paz y a través del ejemplo pues permitir y las enseñanzas que podamos darle a los demás que no están en paz, pues tratar de hacer esto de una manera general. La paz no es un invento, la paz no es una idea, la paz no es un concepto, la paz es un estado del ser. Recordemos que es la verdadera esencia de nuestro ser. Satchitananda, ese estado de gozo, de tranquilidad, de felicidad, es algo innato en el ser humano, pero está oscurecido justamente por lo que podríamos llamar, siguiendo Taimi, las modificaciones de la mente y las kleshas también. Bien. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.
Con mucho gusto, Gracias, Patricia. gracias. Chuy, ¿quién sigue, por favor? Salomón tiene la mano. Adelante, Salomón. Sí, muchas gracias. Oye, Cecilia, pues muy interesante lo que nos acabas de compartir. Me gustaría mucho que si Chuy nos hace favor de enviar la grabación para poderla volver a escuchar. Hay demasiadas cosas que aprender de lo que nos has compartido. Y te tengo una pregunta, Cecilia. Perdón. ¿Cómo puedo, qué método debo usar para poder estar presente? Porque me cuesta mucho trabajo, ya que es un instante. Cada instante es el presente. Yo puedo intentar estar presente con mi mente en la acción que estoy realizando, pero es muy general. Entonces, en ese proceso de estar presente cuando estoy haciendo algo, surgen muchos pensamientos y prácticamente me salgo del presente. ¿Cómo podría yo aprender un poco más a estar presente? Muchas gracias y muchas felicidades. Bien, Salomón, muchas gracias. Voy a pasarle al Chuy también los 8 versos para que lo compartan, porque repasarlos justamente, sea en la noche o sea en la mañanita que nos despertemos, de alguna manera nos va a ir cambiando esos surcos cerebrales, ¿verdad? Y ubicarnos en como ese ideal que no es ajeno a nosotros, sino que está allí, pero que tenemos que educir, tenemos que sacarlo. Chuy, ni le puedo contar a usted cuántas veces he cambiado yo de práctica meditativa a lo largo de mi vida. Ha sido muy difícil, ¿verdad? Hasta que finalmente uno llega a establecerse en una que le conviene a qué, al momento que está viviendo. Hay muchísimas prácticas, pero la más importante de todas las enseñanzas quizá la da un maestro de sabiduría cuando dice, trate, trate. ¿Verdad? Claro que tenemos que investigar y tenemos que averiguar qué nos está pasando. Hay una serie de situaciones que son las que nos impiden mantener esa atención, pero también hay muchísimas prácticas meditativas, muchísimas enseñanzas. Se dice que el Buda, por ejemplo, enseñó 84,000, por decir, un montón de enseñanzas. ¿Para qué? Para adaptarlos a la enorme manera, a las enormes variaciones que hay entre los seres humanos. Pero se trata de una búsqueda, se trata de una búsqueda individual. Puede ser la meditación, puede ser las diferentes prácticas de la atención plena, puede ser que en cualquier momento las podemos analizar, podemos estudiar el Satipatthana Sutra para ver la cantidad de momentos, es decir, toda nuestra existencia, nuestra vida consciente la podemos pasar practicando. Tenemos también la meditación trascendental, tenemos también el Tai Chi, tenemos el yoga, pero el yoga visto como un elemento coadyuvante para establecer mi mente en el aquí, ver mis percepciones y luego sentarme a meditar, ¿verdad? No el Astanga Yoga por sí solo. Entonces, lo que puedo decirte nada más es que trate, trate y busque aquella que más se adapte al momento en el cual estamos. Pero si no tratamos, si nos dejamos vencer, yo no puedo, es que yo no puedo meditar, entonces ahí sí que perdimos la oportunidad, ¿verdad? Que si el instante presente que yo puedo percibir es fugaz, no importa, me di cuenta. Me di cuenta de que mi conciencia no estaba en el instante presente. Ya eso es un darse cuenta. Ya eso es un darse cuenta, ¿verdad? Pero que después yo lo puedo prolongar a un minutico. Maravilloso, maravilloso, ya es un minutico. Que varias veces al día, eso nos ayuda, ¿verdad? Tal vez ponerse un relojito y bueno, hoy voy a practicar de tantas veces, cada vez que suena el reloj voy a tratar. Y ya me fui a apagar el reloj que me está dando la alarma y ya se me olvidó para lo que iba. No importa, no importa. Trate, trate, trate. Y busque, busque, busque. Bien. Muchas gracias, Cecilia. Siempre me da gusto escucharte. Gracias. Con mucho gusto, Salomón. Mi Luca es la que sigue
Adelante, mi Luca. Saludos a todos desde California. Qué placer estar siempre presente, siempre que puedo, ¿no? Con ustedes. Para mí, pues es como, es tan inspirador y tan hermoso. Cecilia, mil gracias. Muy hermoso, todas tus palabras llenas de una profunda sabiduría. Y como le digo, siempre me inspiran estas pláticas de ustedes. Parte de su charla me recordó varias cosas. La, para seguir el hilo de la conexión de la pregunta anterior, Lao Tse decía que si miramos atrás vamos a estar deprimidos. Si miramos al futuro vamos a estar ansiosos. Pero si miramos al presente estaremos en paz. Y otra cosa que también yo he notado, ayudar a otros nos ayuda a separarnos de ese yo, dejar de pensar tanto en nosotros. Y otro ejercicio que he practicado, que me ha ayudado, que lo aprendí con los tibetanos, es la meditación del círculo. Caminar en círculo lo puedes hacer en tu casa, en tu patio, y entonces, pues, si lo haces más con el diafragma, mucho mejor todavía. Eso es otro ejercicio aparte de los que sabiamente usted indicó. Y la otra parte es que me llamó mucho la atención cuando usted hablaba del amor y de cómo nosotros podemos ver unos a los otros como si fuéramos nosotros mismos. La Madre Teresa decía que cuando ella estaba sanando las heridas de los leprosos sin guante y nunca se contagió, ella veía al ser crístico de cada persona. Eso es una maravilla, ¿no? Que podamos vernos como somos. Entonces ella dice que también ella notó cuando vino a América, ella decía, oh, cuando le damos de comer a un hambriento en India, ellos se sacian, están en paz. Pero en América tú le das comida a la gente y no se sacian porque el abandono es el verdadero hambre que estas personas tienen, cómo descartan a los ancianos y a las personas que no tienen hogar, o sea, carecen de amor. Y todo lo que usted dijo en su plática encierra todo esto. Gracias. Mucho gusto. Gracias por tu comentario. Vilma, Bueno, Vilma sería. Vilma. Vilma, el micrófono. Tu micrófono, No se te Vilma. Vilma. oye. No se te oye, ¿Ahora se Vilma. escucha? Ahora Ya, sí. ahora sí. Ahora sí, perdón por el No, micrófono. tranquilo. Muchísimas gracias, lindísima la charla. Tengo una pregunta, y bueno, la pregunta fue naciendo también a consecuencia, no, más bien, como consecuencia de lo que fui escuchando, todo tan maravilloso. Por ejemplo, en un momento, hermana Cecilia, usted dijo algo como ver las cosas en su totalidad, no las oscuraciones porque son pasajeras. Eso hizo un eco tan fuerte, porque, bueno, es tan grande, ¿no? Ver las cosas en su totalidad. Fue muy lindo. Otra que también me tocó muchísimo, me hizo mucho eco, es un instante pasajero. Bueno, hablaba sobre ver las cosas otra vez así como los momentos tal vez desafiantes, difíciles, conflictivos, lo que fuera, como un instante pasajero. Y además había algo que agregó, usted dijo, porque aparentemente me lo he ganado. Estamos hablando de karma, ¿no? Así es. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo trabajar?
cómo ayudar, cómo acompañar con personas que pasan con un fuerte síndrome de estrés postraumático. Porque yo tengo la experiencia, bueno, triste, lamentable, pero ahora puedo entender un poco mejor por, por el karma y por todo esto, pero muy triste, sumamente cercano, muy cercano, de haber pasado por una experiencia traumática tremenda, muy terrible, siendo solo una niñita de, ¿cuántos años? ¿6 años? Algo así. ¿Cómo acompañar? Porque esta persona que en estos días ya tiene 47 años, ha trabajado mucho en la búsqueda de su ser real, de quién es, tal vez a través justamente de este sufrimiento. Por decir algo, ha leído muchísimo a alguien que tal vez no leemos en teosofía, pero tiene enseñanzas lindas, es Paramahansa Yogananda. Pero ¿cómo apoyar estas cosas del estrés postraumático que son tan difíciles? ¿Cómo apoyarlos para estar siempre en el presente? Pasan tantos años, son 4 décadas, más de 4 décadas, pero de vez en cuando caen. Al final me ha ido mucho cuando hablamos sobre la posibilidad de pasarle a Chuy los 8 versos. Me imagino que están también en el internet. Voy a buscarlos y voy a bajarlos. Esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar para traer a estas personas al aquí y ahora? Porque aunque estén en la búsqueda y hayan hecho pasos grandes, hay un sufrimiento fuerte. Gracias, Cecilia, por escucharme. Bien, gracias, Vilma. Vilma, vos dijiste justamente te diste la respuesta en tu última frase, acompañarlos. Acompañarlos. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros tenemos, esa apertura de conciencia de la que hemos venido hablando en esta charla, es mi apertura de conciencia, pero yo no se la puedo meter en la conciencia de los demás. Esta apertura de conciencia es el producto de múltiples encarnaciones con diferentes experiencias en cada una de ellas y del esfuerzo que yo haya hecho a lo largo de todas ellas y en la actual para esa apertura de la conciencia. ¿Cómo ayudar a los demás? Es una gran pregunta. Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo puedo ayudar? Y de alguna manera cuando no hay una forma material o psicológica, porque estas personas, pues obviamente tenemos muchas ayudas que nuestra ciencia, la psicología y demás nos puede ayudar, la búsqueda espiritual y demás. Pero cuando yo no sé qué hacer, acompaño. Acompañar, estoy con vos, te entiendo. Vos lo dijiste ahora. ¿Cómo ayudarla en esa búsqueda? Ella ha estado buscando, acompañándola y permitirle que ella lo encuentre. Uno no le puede mostrarle todo el panorama, le puede recitar la doctrina secreta, le puede recitar toda la teosofía, que ella está en ese momento, en esa vibración mental, en ese plano mental de dolor. Ella tiene que transformar ese proceso interno, esa conciencia interna, pero no es fácil porque requiere justamente que haga todo lo que nosotros tenemos que hacer justamente para escaparnos, no de una situación de estrés postraumático tal vez tan definida, pero sí de muchas otras situaciones, de nuestros egoísmos, de nuestras iras, de nuestras, de tantas emociones que surgen en nosotros cotidianamente. La experiencia del dolor es muy individual, es kármicamente
cada uno de los seres humanos ha llegado a ese punto, pero no podemos decir, se lo ganó kármicamente, no, sino te puedo decir, aquí estoy con vos y te acompaño en tu sufrimiento y te acompaño en tu camino de exploración. Y poquito a poco, tal vez que te encontrás alguna literatura, se la puedes dar, pero a veces eso no, eso no, eso no. ¿Por qué? Porque la sombra de ese momento está oscureciendo demasiado todavía a una persona, ¿verdad? Ese hecho. Yo no le puedo decir en el momento en que, por ejemplo, veo yo a veces en las noticias que una madre ha perdido a su hijo porque ha sido asesinado, no mire, es que va a tener una vida después de la muerte, y que no, ella hay que acompañarla en su dolor y abrazarla muy fuerte, ¿verdad? Ya aprenderemos, conforme nosotros avanzamos en el camino, vamos a ir descubriendo. Ese es justamente el sendero del Bodhisattva, que sabe cómo ayudar en el momento en que haya que ayudar. Y por eso, repito, es que se generaron tantísimas enseñanzas para tantísimas expresiones del sufrimiento humano. Pero por el momento, quizá valga decir, aquí estoy con vos y te acompaño. Te abrazo, Cecilia, te abrazo. Un millón de gracias. Muy amorosa tu respuesta. Y gracias a todos los que trabajan en este equipo tan lindo para mantenernos domingo a domingo. Un millón de gracias, Cecilia. Gracias por escucharme y tu respuesta amorosa. Gracias, Vilma. Bueno, Chuy, yo creo que quedo yo solamente, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Ok. No tengo ninguna pregunta, pero sí agradecer a Cecilia nuevamente para que pedí la mano para que no salga como una despedida cualquiera, porque esta es una charla que todo teósofo debe escuchar o todo aspirante a la teosofía, porque traemos nuestra personalidad y creemos que estamos en cualquier sitio. Cuando entramos a nuestra logia, cuando entramos a nuestro grupo de estudio, no estamos en cualquier sitio. Estamos aspirando a alcanzar una estatura como ese pensamiento que nos trajo la hermana Cecilia hoy. Ese tipo de estatura. Cuando el propio maestro dice en la carta, no discuto, no peleo, no. Puede hacer el otro y tenemos que verlo como un hermano que se ha equivocado, porque él también está buscando el camino. No es fácil, a través de muchos años se va aprendiendo. Y comprender lo que dice HPB, nadie muere loco, nadie muere tonto, nadie muere sin hacer conexión con su mente, porque hay una gran responsabilidad en ese proceso de la muerte. Hay que ver todo lo que acontece. Y Cecilia, levanté la manita para darte verdaderamente las gracias, porque de esta charla me ha servido enormemente y voy a verla nuevamente, porque en el diario vivir, en el diario trabajo que se hace en la sociedad teosófica y fuera de la sociedad teosófica con la familia, definitivamente es un trabajo fuerte para llegar a dar ese paso que nos dicen los maestros en las cartas. Hay que darlo para poder llegar. Así es que 1.000.000 de gracias, Cecilia, y estoy muy, muy contenta que hayas traído esta charla, porque los hermanos pueden ponerle en sus logias y ayudar a otros y ayudarse ellos mismos. Gracias. Con mucho gusto, Marta. Recuerden, antes de terminar, te doy la palabra, Cecilia, ahora mismo. Recuerden, antes de terminar, creo que Martín tiene clase hoy y la oración de sanación por la hermana Lucila.
Bueno, ya puedes coger el micrófono, Cecilia, si así lo desea. Perdón, y el plan Darle las divino, gracias nada Magali. más. El hermano Francisco Cueva tiene clase del plan divino. Gracias, hermana. Ahora Cecilia, si quieres tomar el micrófono. No, Maggie, son enseñanzas que nos da la teosofía y justamente están allí para nosotros. Hay que buscarlas, explorarlas y tratar de vivirlas, extraer su enseñanza aplicada a nuestra situación y vivirla nada más. Y gracias a todos por sus palabras, y lo mejor que podemos hacer es, como dijo Blavatsky en su momento de morir: no dejéis que esta encarnación así haya sido inútil. Es decir, tenemos que poner en práctica toda esta maravilla. Pues, 1.000.000 de gracias y a todos los presentes 1.000.000 de gracias.